Este mapa para insistir sobre el imperativo de, como lo ha dicho el profesor Ricardo por la mañana, pensar las cosas de manera diferente. De aquí voy a dar, que parece bien vacío, ¿no? No parece que hayan territorios o gente. Sí que hay gente, aunque sea único 0,5% de la población mundial, que es muy poco. Hablamos de unos 40 millones de personas que viven en islas. Y como lo escribió el intelectual originario de Tonga, un hombre que se llamaba Epili Hauoka, si desde Londres o París el Pacífico es un grupo de islas en un mar alejado, desde el punto de vista de los insulares, más bien se trata de un mar de islas que tiene su coherencia propia. En esto no nos ayuda mucho la antropología cultural, que ha compartido ese mar entre tres subáreas culturales bien distintas. Y de verdad los pueblos de Melanesia, Micronesia, de Polinesia no se parecen uno al otro tan físicamente que culturalmente. Pero no hay que olvidar que todos tienen un mismo origen, vienen de una migración que empezó hace unos 6.000 años desde China, desde Taiwán, hacia las islas que fueron pobladas por último y que forman las tres puntas del triángulo de la Polinesia. Hablamos de Rapa Nui, que ustedes conocen bien, de Hawái al norte y de Aotearoa, Nueva Zelanda, como la llaman los ingleses. Lo que compete también es una historia colonial, ya que durante el siglo XIX hubo una partición general entre los europeos, los americanos y los japoneses. Parece muy complicado, ¿no? Aquí es Alemania, si puedo decirlo así. Aquí es Francia, aquí también, y hablamos de una distancia desde la metrópolis de unos 20.000 kilómetros. Y aquí son los británicos, hay holandeses, hay portugueses, hay japoneses. Pues no hay ni una isla que no fue colonizada por unos extranjeros y pueblos que vivían muy lejos. Los tipos de colonialismo. Hubieron colonias de explotación como Fiji, Polinesia Francesa, Nauru o Papua Nueva Guinea, que son algunos ejemplos, con una población blanca, europea, muy minoritaria. Utilizaban la mano de obra local, pero no fueron a emigrar. Y hubo un segundo tipo con colonias de población como Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia, Hawái y las Islas Marianas del Norte, con una población blanca y asiática masiva, y que hubo por consecuencia una minorización muy importante del pueblo originario. Ese es un mapa que representa la descolonización y las independencias a partir de los años 50. Lo que ven en verde son las islas, los territorios que pudieron acceder a ese estatuto de Estado-Nación y con una silla a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hablamos más bien de Melanesia y no de Polinesia. Y otros territorios, ya como lo ven, la situación no ha cambiado después de la Segunda Guerra Mundial. Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Wallis y Futuna al centro quedaron franceses, por ejemplo. Entonces hoy tenemos esa situación bastante complicada con unos estados independientes. Tienen aquí la lista con la fecha de su independencia. Pero hay que acordarse de que, recordar, que si son independientes desde un punto de vista del derecho internacional, son muy dependientes de la ayuda internacional, y su independencia política tiene un precio que ya no pueden escoger políticas propias
por la necesidad y la dependencia desde el resto del mundo. Y del otro lado, a la derecha, tenemos una lista de territorios bajo tutela, como Rapa Nui con Chile, o como Polinesia Francesa con Francia, Nueva Caledonia con Francia, y por ejemplo, Hawái con los Estados Unidos. Entonces hablamos de un proceso que ya no se acabó, diríamos, un proceso de descolonización que todavía no se acabó. Voy a hablarles de la noción de soberanía en educación. Como lo escribió Barker, es una noción ambigua que puede ser a la vez confusa y fuente de confusión. En particular en estos campos de descolonización inconclusa, donde surgieron desde los años 70 del siglo XX reivindicaciones indígenas en la estela del nacimiento de la categoría de pueblos indígenas en los foros de las Naciones Unidas. Y hablamos de Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Esa noción de soberanía tiene una interpretación en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que dice en su artículo 14: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Este artículo ustedes lo conocen bien. En este artículo 14 pienso yo que tenemos tres nociones muy distintas. Tenemos la autodeterminación, para empezar. Tenemos el uso de las lenguas y culturas locales y tenemos por fin la adaptación de la pedagogía a las epistemologías indígenas. Pero son nociones bastante distintas. Entonces yo voy a hablarles de lo que yo llamo un disenso en el consenso. Es una pregunta. Y voy a hablarles de unas experiencias locales en Hawái, que depende de los Estados Unidos, y en Nueva Caledonia, que depende de Francia hasta hoy. Ambas experiencias de escolarización hawaiana y caledonia han pasado por tres fases sucesivas en su historia. Una primera fase de segregación, hasta desde la fase colonial a los años 50. Una fase de asimilación hasta los años 80 del siglo XX y después una fase de adaptación a partir de los años 80. La segregación corresponde a un sistema que escolariza a los indígenas en escuelas reservadas para ellos y en las cuales el dominio de la cultura dominante no puede ser el objetivo principal, a falta de un lugar reservado para los mismos indígenas dentro del proyecto de sociedad. La exclusión de los indígenas del proyecto global va a hacer que los escolarizan en escuelas separadas y lo hacen en su idioma y no en el idioma del colonizador, y lo hacen con la complicidad de los misionarios. La asimilación corresponde a un sistema en el que los indígenas son escolarizados en condiciones estrictamente idénticas a las de sus compartes no indígenas en nombre de la igualdad de oportunidades y del principio de no discriminación. La meta por alcanzar es el reemplazo de la cultura de origen por la cultura mayoritaria. La enseñanza es monolingüe y se imparte en la lengua de la mayoría. Última fase, la adaptación corresponde a una situación postcolonial pluralista en la que se deben combinar la necesidad de una integración a la sociedad dominante y el respeto de la cultura originaria. Los sistemas escolares le dejan un lugar a dicha cultura a la vez que se asignan el objetivo de luchar en contra de las discriminaciones estructurales de las que los indígenas son víctimas. Conocemos un periodo contemporáneo marcado por el despliegue de reivindicaciones indígenas y lógicas estatales de reparación o de reconocimiento. De la confrontación nació un consenso sobre la necesidad de la presencia de las lenguas originarias.
cuando estudiamos el registro de justificaciones podemos encontrar tres tipos de razones para tomar en cuenta los idiomas de los pueblos. Razones patrimoniales, preservar las lenguas y culturas amenazadas. Razones políticas, reparar los daños causados por la colonización. Y razones pedagógicas, favorecer el éxito escolar de los niños indígenas. Más allá del consenso oficial y de la rectitud política, hablo yo de Francia y de los Estados Unidos, el cúmulo de justificaciones es problemático porque da la ilusión de que existe un acuerdo ahí donde, por el contrario, parecen residir profundos desacuerdos. Cada una de esas justificaciones es en sí legítima. El problema se plantea, de hecho, cuando se busca, que es el caso de las reformas actuales, mantenerlas juntas. En el campo podemos observar varias configuraciones, varias opciones. Podemos encontrar una opción que yo califico de patrimonial. Es lingüística en el sentido de que se trata de la revitalización del idioma y ya basta. No hacemos política, tenemos cuenta de las amenazas sobre un idioma y vamos a salvarlo con escuelas de inmersión. En la opción que llamo yo cultural, se trata de enseñar los valores y las cosmovisiones indígenas, pero puede hacerse por el medio de cualquier idioma, en particular en lugares donde los niños ya no hablan el idioma ancestral. Parece una contradicción, pero así es. Se puede enseñar la cultura sin el medio de la lengua y eso ocurre en las ciudades, por ejemplo. En la opción que yo llamo cognitiva, se envisaja se trata del desarrollo intelectual del niño al utilizar las ventajas cognitivas del uso cotidiano de dos idiomas. Es algo psicolingüístico, diría, que tiene que ver con la inteligencia, con el sentido de los psicólogos. Y no hacemos política tampoco en ese caso. En la opción que yo llamo soberanista, se trata de formar nuevas generaciones que tengan conciencia de la situación de dominación en la que viven y que estén listos a cambiar las cosas. En el campo yo trabajo con gente que habían trabajado o que siguen trabajando con cuatro tipos de escuelas. Las primeras de ellas fueron las Hawaiian Immersion Schools, las escuelas de inmersión, así se dice en español. Aquí están al lado del patrimonial y un poquito cerca del cultural. Empezaron en el 84 sobre el modelo de los nidos lingüísticos de Nueva Zelanda. Aquí no se trata de política, no se trata de cultural, no se trata de cognitivo, se trata de revitalizar un idioma que se llama Olelo Hawaii, que estaba muriendo. En el principio de los años 80 quedaban solo 2.000 hablantes y la mayoría de ellos tenían más de 60 años y va a desaparecer. Entonces hicieron esas escuelas de inmersión sin una palabra de inglés hacia el año 5, donde empezaron con 1 hora por semana. En reacción contra esas escuelas, se iniciaron Hawaiian Charter Schools, no sé cómo se diría en español Charter Schools, escuelas de carta, de charter. Existe en los Estados Unidos, lo inventaron en Texas. La gente que no quería que se le enseñe el darwinismo y la teoría de la evolución. ¿Cómo se llaman esas creaciones? Sí, pero tienen un sistema que tienen el dinero público, pero para hacer un proyecto propio, que no sea el currículo general de los demás, pero con dinero público.
¿saben cómo? Pues se llaman charter school, no sé en francés porque no tenemos el sistema. Y las crearon contra las escuelas de inmersión, diciendo que esas eran elitistas y olvidaban la necesidad de formar a la gente pobre de los barrios pobres de las ciudades en Hawái, que sean hawaianas o de las otras islas del Pacífico, y el objetivo era más de conciencia política, más que del idioma solo. En Nueva Caledonia, ahora en el año 85, hubo un boicot de las escuelas francesas por el movimiento independentista Kanak, el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista, que pidió a los padres que no lleven sus niños en las escuelas francesas, pero que creen sus propias escuelas. No funcionó. Duró durante 2 años, pero no funcionó por razones de que podemos hablar, pero le faltó un apoyo popular, diría, y le faltó un apoyo dentro del movimiento independentista mismo, que cambió su estrategia 2 o 3 años después, y que decidió colaborar con las instituciones francesas en vez de combatirlas. Y más reciente, en los años 2000, tenemos el programa Langue et Culture Kanak, programa Lengua y Cultura Kanak, que es un programa del gobierno local de Nueva Caledonia y que se le ofrece la posibilidad a los niños de hacer entre 5 y 7 horas de enseñanza en su lenguaje o de su lenguaje con un idioma francés que sigue siendo mayoritario. Y aquí se trata de obtener las ventajas cognitivas del uso de los 2 idiomas al mismo tiempo. Si tomamos en serio la consigna de soberanía, como lo hicieron las escuelas del pueblo Kanak, o como lo quieren hacer las charter schools en Hawái, se trata de transformar completamente la estructura y las funciones del sistema educativo con 2 intenciones ligadas: el rechazo de las normas y formas escolares occidentales y la voluntad de contribuir a la realización de un proyecto de sociedad alternativo. Mi pregunta: ¿cuál es el margen de maniobra que permite esta contra-ideología escolar? ¿Hasta qué punto puede ser contra-hegemónico? Al considerar las posturas oficiales de los actores del juego político local, tan desde el lado de los independentistas que desde el lado del Estado, y al considerar las reformas, si se siguen al pie de la letra esas reformas, se observan ciertamente indicios de un cambio mayor en la actitud de los poderes públicos. Pero eso no permite medir con anticipación la realidad de un cambio en las representaciones de lo que se debe hacer en la escuela, en particular cuando se considera la demanda social de educación. Y hoy tenemos índices numerosos de no sé si se dice resiliencia, sí, en término más psicoanalítico que físico, pero resistencia institucional. Lo que observamos es una denegación de la función didáctica de las lenguas originarias. La gente no piensa que se puede enseñar bien matemáticas, geografía, lo que sea, en un idioma que no sea un idioma internacional. Observamos la persistencia del dualismo de los currículos. Hay un currículo francés y un currículo kanak o un currículo hawaiano, pero los dos no nos encontramos en una perspectiva intercultural. Observamos un desinterés de la mayoría de la gente por las experiencias alternativas. Como no concernen sus propios niños, eso es para los indígenas ya, que hagan lo que quieran, a nosotros nos da lo mismo.
Observamos un confinamiento de los debates en círculos académicos bastante estrechos, muy estrechos. Y observamos la capitalización limitada de los éxitos. Lo que funciona no se comunica al resto del mundo, etc. Para concluir, esa es una citación de un líder independentista kanak que se llamaba Jean-Marie Tjibaou, que fue asesinado por uno de su lado, de su propio campo político en el 89 porque había firmado un acuerdo de paz con Francia. Decía él: si puedo compartir hoy con un no kanak de mi país lo que poseo de la cultura francesa, a él es imposible de compartir conmigo la parte de universal contenida en mi cultura porque quedamos siendo un pueblo dominado. Y lo decía también de una manera más directa, que no quiero escribirla y voy a traducir, es que no quiero escribirla, la idea me vino demasiado tarde. Ha dicho, lo digo en francés y después en espagnol y ya paro. Sur ce terrain-là, celui de la culture, on n'a pas d'adversaire. Il n'y a que les idiots pour dire que la revendication de la spécificité kanak, c'est n'importe quoi. Mais si on avait la puissance militaire pour dire merde à la France, ce problème-là ne se poserait pas. ¿Qué sería? En este campo, el de la cultura, no tenemos enemigos, adversarios, enemigos. Solo los idiotas dicen que la indicación de la especificidad kanak es algo n'importe quoi. Cualquier cosa. Pero si tuviéramos el poder militar para decirle mierda a Francia, esa pregunta no se pondría, ¿sí? No se haría. Ya paro con esas palabras de Jean-Marie Tjibaou. Gracias.